La villana no puede perdonar un mal final. Parte 3. Al poco rato aparecía Violeta junto a Seki. Lily corría hacia Violeta, lo que a Lance lo hacía enamorarse más de Lily porque según él, ella siempre es tan amable y le mostraba gratitud a su hermana. Pero de pronto se sorprendió porque Lily no le contó nada de lo que las personas dijeron, sino que simplemente le dijo que debían regresar a Crispal, porque acaba de surgir algo urgente. Y es que ella se había dado cuenta de lo importante que era Lance para ella. Así que por eso deseaba regresar al palacio para en cuanto llegue comprometerse con él. Violeta le decía que aunque sabía que ella estaba emocionada, aún tenían un asunto importante que atender en ese reino. Le pidió a Mages que la lleve al sitio histórico subterráneo. El príncipe le preguntaba qué es lo que planea hacer ahí, y Violeta le comentaba que romperá la maldición del artefacto que lo transformó en un dragón. Ella obviamente hablaba del corazón maldito. Al poco rato todos iban al sitio subterráneo llamado Heliosfera. Lily, al estar en ese lugar, se sentía asustada y más porque habían hasta murciélagos. Mages puso una barrera alrededor de ellos como protección, pero se sorprendió cuando vio que la barrera se rompía alrededor de Violeta. Seki le dijo que él la estaba protegiendo para que no tenga de qué preocuparse él. Violeta, acercándose a Seki, le pidió que haga que solo Lily escuche su voz, porque necesita comunicarse con ella. Seki inmediatamente puso un hechizo de comunicación y Violeta llamó a Lily por su verdadero nombre, Joy Yuri, sorprendiéndola mucho, aunque Violeta rápidamente le explicó que estaba usando magia para que solamente ella pueda escucharla. Le explicaba todo lo que debe hacer para romper la maldición del príncipe. Lily obviamente no estaba interesada en salvar a Mages y mucho menos romper esa maldición, pero Violeta le preguntaba si ella realmente está satisfecha solo teniendo a Lance, ya que si rompe la maldición, maximizará el efecto de Mages por ella. Obviamente a esta bruja eso le encantaba, tener dos hombres a la vez, aunque ella también sabía que muy pronto se casará con Lance y tendrá su final feliz. Y el pobre príncipe quedará botado. Pero como era tan envidiosa, no iba a permitir que Violeta se quede con el príncipe, porque cada hombre que había en ese mundo debía amarla, solo a ella. Seki, al ver la expresión de Violeta, se preguntaba qué es lo que habló con Lily, pero también estaba muy encantado de ver cómo Violeta era alguien deslumbrante, que emanaba bondad y eso lo hipnotizaba. Al llegar al lugar donde se encontraba el corazón, Mages les comentó que no pueden acercarse mucho más, porque caso contrario serán maldecidos por él mismo. También les comentó que incluso los mejores chamanes no han sido capaces de romper esa maldición. Pero de pronto Lily les dijo que se lo dejen a ella, que hace mucho tiempo había leído sobre esto, y se dice que la magia sanadora podía romper el hechizo del corazón maldito. Obviamente ella recordaba esto porque forzó a Seki a agregarle esta parte al juego, y por ello también sabía que va a sufrir y muchísimo mientras rompe la maldición. Algo por el que ningún hombre se podría resistir a enamorarse de ella, al ser una mujer tan valiente que podía soportar tal dolor. Lance estaba preocupado por ella. Le decía que le permite ayudarla, pero ella no lo permitió. A los pocos segundos se acercó al príncipe invocando su poder sanador. Empezó a dirigirlo hacia el corazón maldito. Pensó que era fácil, pero conforme ella iba absorbiendo esa magia negra, sentía demasiado calor. Esto era porque la maldición estaba siendo purificada lentamente. Lance, al ver sufrir a su amada, quería ir a ayudarla. Y Lily se sentía frustrada. No podía creer que la verdadera protagonista realmente haya soportado tal dolor. Quería ya detenerse, salir huyendo, pero de pronto Violeta sostuvo su mano y le decía que no puede detenerse ahora, tiene que controlarse y continuar. Rica venganza, sabrosa venganza. Lily empezó a pensar que Violeta seguramente sintió un dolor similar antes y por eso lograba soportar este dolor. Luego de un dolor abrumador, finalmente la maldición de Mages se rompió y su corazón fue liberado. Lily quedó débil por toda la magia que utilizó, al igual que Violeta, porque ella también colaboró. Mages no se preocupó por Lily, sino por Violeta, quien le pidió que vaya a ver un doctor. Pero de pronto Violeta le dijo que antes de eso él debe decirle algo a Lily. Mages le agradeció por haberlo salvado y el sistema mostró que el afecto del príncipe por Lily había aumentado a 2. Pero en cambio, el afecto por Violeta había subido a un nivel impresionante. Ahí
Violeta se dio cuenta de que su nivel de afecto por Violeta también está siendo mostrado y que por alguna razón su afecto por Violeta es más alto que el de Lily, incluso aunque ella haya roto la maldición. De pronto Violeta, como se sintió un poco mal, le pidió a Seki su hombro, y cuando estuvo a punto de desmayarse y caer al suelo, Mages la sujetó. Ella le agradeció y le pidió apoyarse en él por un momento. Mages, ante esta situación, sentía su rostro sonrojado, mientras que Lance ayudaba a su prometida. Lily, como siempre, quería ser la protagonista de todo. Le decían Mages que ya que la maldición se había roto, era hora de que le den esa hermosa noticia al reino. Estaba segura de que será algo muy valioso para sus súbditos. Al poco rato, Mages les informaba a sus súbditos que la maldición del corazón del dragón, que estaba atormentando a la familia real, había sido disuelta, y quien lo había ayudado era la princesa Lily del Reino Crispal. Ante esto, todos la veían como una diosa de luz que había traído un milagro al reino de la noche, y como esta mujer quería ser amada por todos, trataba de sobresalir ante ellos, y así, utilizando su magia, les deseaba amor y paz. Con su magia curativa curó a cada uno de ellos, dejándolos aún más deslumbrados. Incluso estuvo a punto de caerse y Mages la sostuvo, algo que hizo que todos ellos pensaran que Lily y Mages forman una linda pareja. Le pedían que se case con ella, pero obviamente Lily ya tenía a su prometido, y como esta bruja siempre tenía un as bajo la manga, delante de todos les dijo que apreciaba los buenos deseos, pero que Mages está enamorado de su hermana Violeta, dejando a todos atónitos. Mages no entendía qué pasaba y de pronto todos empezaron a murmurar de cómo es que el príncipe se puede enamorar de una princesa viciosa como lo es Violeta. Mientras tanto, en el reino de la tierra, aparecía el príncipe heredero de ese reino, quien estaba furioso con la princesa del reino Crispal. Al poco rato, había llegado a la sala de reuniones. Todos estaban sorprendidos porque no sabían quién es ese chico, pues estos no sabían que él es el famoso príncipe del reino de la tierra. Este chiquitín no se aguantaba ni una sola pulga. Trataba a esos hombres de insolentes e ignorantes, porque no sabían sobre las costumbres de su reino, ya que cuando un príncipe nace en el reino de la tierra, es enviado a un reino extranjero, a una edad temprana para entrenar, mientras vive como un plebeyo. Y obviamente él había sido enviado al reino de Crispal, en donde se había hecho pasar por la sirvienta, Yumina. Sí, señores, este guapo chico es esa dulce sirvienta, Yumina. Les comentó así que justo antes de que llegue a la mayoría de edad, el príncipe debe regresar de nuevo. Pero por alguna razón su padre lo había convocado de manera inmediata. Llegaba ya su majestad, el rey del reino de la tierra. Su padre se encontraba molesto porque él había revelado un secreto tan importante ante todos. Pero este pequeñín revoltoso le decía que no importa, ya que él será el rey. Y así se presentó ante todos como el príncipe, el Deud. Su pobre padre sabía que era muy pronto para traerlo de vuelta y le comentaba que lo había hecho porque no tuvo otra opción. Todos igualmente estaban sorprendidos por la reunión tan apresurada que había hecho su majestad, y este les comentaba que como gobernante de este reino tiene el poder de fusionarse con la tierra para curar y proteger su mundo, y obviamente todos en ese lugar sabían sobre eso. Le preguntaban si acaso ha llegado ese momento, pues era muy pronto. Todos estaban tristes y el Deud, como siempre tan metiche, les decía que no se pongan tristes, que la idea de sacrificarse es anticuada. Incluso le contó a su padre que su madre parece haber aceptado esto, pero todos los días pasa llorando, porque en el momento en que su padre se fusione con la tierra, nunca más regresará. Además sabía que si él desea hacer eso, es simplemente como una forma de huir. Ahora él se convertirá en el nuevo rey, y pensaba crear un nuevo camino en lugar de escapar. Pero su padre le decía que necesita ser realista, ya que nadie sabe la verdadera causa de lo que estaba ocurriendo. Pero el Deud le dijo que él tiene una pequeña corazonada, que ha llegado la salvación. Así le contaba de un evento extraño que comenzó a ocurrir alrededor del tiempo en que la princesa del Imperio Crispal había cambiado repentinamente, y que esa princesa es la que ha estado esparciendo la desgracia alrededor del mundo, y que por eso él será quien la elimine para que deje de dañar a los reinos. Obviamente el Deud no se refería a la villana Violeta, sino a Lily, y este valiente héroe no iba a permitir que esa loca se salga con la suya.
Mientras tanto, en el Reino de la Noche, tanto Violeta como Lily, Lance y Seki se disponían a regresar al Palacio Crispal. Obviamente esto lo hacían a escondidas de las personas porque después de lo que hizo la tonta Lily, toda la gente estaba en contra de Violeta. Decían incluso que ella es una princesa atroz. La culpaban incluso de hacer brujería para poder obtener a Mages. Por eso habían optado por hacer que Violeta se marche en secreto. Violeta se disculpaba sinceramente con el príncipe por lo que había hecho la imprudente de su hermana, pero él no se sentía ofendido. Más bien se sentía mal por haberla envuelto en un escándalo. Al poco rato ya todos estaban listos para irse y Violeta sabía que el evento del Reino de la Noche por fin se había completado. Y cuando estuvieron a punto de irse, la tonta de Lily hizo algo para que el dragón quisiera atacarla. Y así ella empezó a gritar, llamando así la atención de los guardias, quienes corrieron rápidamente a ver qué pasaba. Se sorprendieron al ver que Violeta estaba subida en el dragón y que pensaba escapar. Estos no querían permitir que ella se vaya, que la bruja se vaya. Mages intentó detenerlos. Les decía que no tienen ninguna relación con Violeta, pero obviamente no le creían. Pensaban que el príncipe estaba hechizado por esa bruja y querían lastimarla. Esta situación ponía muy feliz a Lily, porque sabía que si uno de esos caballeros daña a Violeta, desarrollaría un problema entre los dos reinos, y así se daría una jugosa guerra. Pero obviamente el príncipe no iba a permitir que nadie lastime a Violeta, hasta que de pronto de la tierra emergió una puerta, y de ella aparecía el Deud. Se sorprendieron mucho al verlo. El Deud se dirigió rápidamente hacia Lily, diciéndole que con la cara que tiene, seguro tiene un plan malvado en mente. Lily con una sonrisa le preguntaba, ¿quién eres tú? ¿Y por qué se le ocurre llamarla a ella villana? El Deud simplemente sonreía ante las palabras de esta bruja y de un golpazo le quitó la espada al caballero, que estaba apuntando a su adorable Violeta. Les aclaraba a esos bobos que si llegan a tocarle un solo cabello a Violeta, que es un miembro de otro reino, podría estallar una guerra y eso perjudicaría a su príncipe. Obviamente los caballeros al escuchar esto se detuvieron. Mages, acercándose a ellos, les pidió que confíen en él y en su decisión. Ante esto, sus caballeros no podían creer que un príncipe se haya arrodillado ante ellos, y sin decirles nada más se marcharon tranquilamente. Por ahora Lily quería saber quién es este chico. Y como no contestaba su pregunta, le hacía enfurecer. Violeta, en cambio, sí lo reconoció y lo llamaba por el nombre de Yumina. El Deud estaba feliz porque ella, la persona a la que más quería que lo reconozca, lo reconoció. Trató de acercarse a abrazarla, pero justo ahí se interpusieron los dos guardaespaldas, Seki y Mages. Incluso ellos reconocieron a este chico. Violeta sí le comentó a Lily que él era su sirvienta, y Mages recordó que lo vio también en el lago. El Deud les contó que en realidad él es el futuro rey del Reino de la Tierra, el príncipe el Deud. Lily se quedó en modo ¿qué? Porque obviamente ni siquiera sabía de quién se trataba, aunque también muchos de los que estaban ahí ni siquiera lo reconocían, y eso molestaba al Deud porque lo trataban como alguien insignificante. Seki, en cambio, decía que quizás él no es un príncipe verdadero, y eso lo frustraba más a el Deud. Pero mientras tanto, Violeta no entendía qué es lo que estaba pasando, porque en efecto, el Deud es el príncipe del Reino de la Tierra, un personaje oculto que se supone que solo debía aparecer cuando se cumplen ciertas condiciones. Pensaba que quizás se debe a varios de los eventos que habían ocurrido en el momento equivocado que hizo que el Deud apareciera, y esta vez lo veía completamente diferente al diseño que había hecho. Violeta esta vez, aunque quería ser malvada, no podía, porque una extraña sensación le hacía sentirse feliz. Todos estos cambios que estaban ocurriendo en la Tierra del Destino eran cosas que ella nunca pensó conocer, y hasta ahora nada se había desviado de lo que ella ya conocía. Y es por eso que no tenía conocimiento sobre el príncipe el Deud. Sentía como si estuviera jugando una nueva versión de su mismo juego, en el cual realmente no sabe nada, ni tampoco qué pasará después o qué nuevo personaje podría conocer. Por primera vez se sentía renovada y feliz, como si empezara nuevamente su vida de videojuegos, y sabía que quizás la aparición de el Deud significa que el destino de este mundo va a ser otro. Violeta estaba tan entusiasmada y le pedía al Deud que le permita tener una pequeña plática con él y que por favor los lleve a su hogar, el Reino de la Tierra, porque le encantaría poder saludar al rey. Lily obviamente no quería ir y le decía que debían volver al palacio de inmediato, aunque en realidad lo que esta bruja había planeado era dejar a Violeta en ese reino y largarse ella sola. Violeta le decía que en realidad tenía razón, pero que en el Reino de la Tierra hay un medallón mágico que le permitía a las personas viajar a cualquier lugar
en el mundo, y podrían utilizar eso para llegar rápidamente al palacio, y así no ser una carga para los dragones. Aunque para Mages no era una carga, quería ayudarlos. Incluso Janal quería estar con Violeta. Lily, que no quería ser la única en estar en contra de esa idea, decidió aceptar. Y cuando quiso acercarse al dragón la rechazó y salió huyendo. Mages se sorprendió mucho porque normalmente Janal no suele ser así, que incluso Lance se sentía extraño porque Lily nunca le había tenido miedo a ninguna criatura. Siempre las había tratado con amabilidad y por eso todos se acercaban a ella. Pero era cierto algo, que ella no estaba acostumbrada a tratar con dragones, aunque se cuenta que los dragones del Reino de la Noche son muy inteligentes y que solo son hostiles cuando sienten que alguien puede lastimarlos. Pero era extraño, porque con Violeta parecen llevarse muy bien, y no entendía el porqué de esa sensación tan extraña. En eso Lily sacaba de sus pensamientos a Lance y le preguntaba a Eldewood si de verdad puede llevarlos al Reino de la Tierra, pero este principito se rehusó en llevarlos a ellos, porque lo habían tratado como un impostor, y eso es imperdonable. Todos se disculpaban, pero para Eldewood eso no es suficiente, y más si Mages y Seki no se habían disculpado con el corazón, y esos dos eran tan orgullosos. Aún así, Eldewood tenía curiosidad por saber cómo Violeta supo sobre su medallón, y otra vez Violeta se daba cuenta de que metió la pata. Violeta pensó en cómo convencerlo, pero de pronto unas opciones aparecieron frente a Lily, en la cual podía no decirle razón ahora o decírsela cuando lleguen al Reino de la Tierra. Le pedía a Lily que elija cualquier opción, pero Lily quería saber cuál era la correcta, aunque ni Violeta lo sabía, porque Eldewood es un personaje inesperado. De pronto Eldewood se acercó a Violeta diciéndole que estaba aquí para eliminar a Lily. Obviamente esto puso en alerta a Lily, más cuando Eldewood utilizó un hechizo para según atacarla, pero como Lily no está sola, enseguida se interpuso Lance. Violeta también le pidió a Eldewood que pare, pero obviamente este no se iba a detener, y les decía a todos que no lo hará, porque esa princesa es la culpable detrás de todos los cambios que estaba viviendo el mundo, y que para traer la paz de regreso, ella debe morir. Aunque Violeta no lo dejó terminar y le cubrió la boca para que no hable de más. De pronto ante ella también aparecían unas opciones, las mismas que aparecieron ante Lily, y ella eligió que le dirá cuando lleguen al Reino de la Tierra. Eldewood al final utilizó un conjuro de teletransportación y tomándola de la mano se la llevó, llegando a los pocos minutos al Reino de la Tierra. Pero Violeta se sorprendió mucho al ver que solo habían llegado ellos dos. ¿Y qué pasó con el resto de viajeros? De pronto se dio cuenta que en verdad estaba en el Reino de la Tierra. Y ahí hay un evento muy importante. Recordaba que Yuri había creado un monstruo espeluznante. Y se trata de un gusano gigante. Horrible. Violeta sabía que en ese momento ese monstruo va a aparecer. Y como si lo hubiese invocado, ese gusano te aparecía frente a ellos con ganas de devorarlos. Ese animal es el guardián del reino terrestre. Eldewood sonreía porque se daba cuenta de que Violeta le tenía miedo, aunque en realidad a ella no le gusta ese monstruo porque es muy baboso. De pronto este príncipe olvidadizo recordó que si un extranjero entra al reino terrestre sin recibir la bendición, ese gusano lo ve como un enemigo. Violeta suspiraba porque no sabía qué hacer, necesitaba la bendición para que ese gusano la deje en paz. Así que decidió dar en el punto débil de Eldewood, la coquetería, y le dijo que él es muy precioso. Violeta se dio cuenta de que el nivel de afecto de este príncipe se había disparado como bala, pero Eldewood también quería que ella cumpla con su palabra de contarle con lo que había quedado pendiente. Violeta antes de contarle le señalaba su corazón, y al pobre principito esto lo avergonzaba más. Le decía que eso no es correcto, pero Violeta le recordaba que incluso él la ayudaba a cambiarse de ropa cuando era Yumina. Para Eldewood eso era diferente, porque cuando la ayudaba, nunca estuvieron solos. También porque podía ver su memoria a través del poder de la tierra. Violeta estaba entusiasmadísima con cada cosa que le contaba y aprendía mucho más sobre el príncipe, porque sabía que mientras más conocía de él, más se acercaba a encontrar una manera para que todos sean felices, sin ser controlados por la villana de Lily.
pero el Deud quería que Violeta le diga lo que no pudo decirle en el Reino de la Noche. Violeta sabía que no podía decirle que había poseído este cuerpo y que era la desarrolladora del juego, así que decidió decirle que Lily había cambiado debido a cierta situación, pero que no podía contarle más. El Deud dedujo que esto es como si Lily hubiese sido maldecida, transformándola en una bruja malvada, y que si rompen esa maldición, Lily volverá a la normalidad, aunque no creía que una maldición así se rompa tan fácilmente, así que estaba dispuesto a ayudarla. De pronto la tierra empezaba a temblar bajo sus pies. Violeta no comprendía por qué. El Deud le comentó que no era su magia, sino que era la magia de él que estaba dentro de ella, ya que al recibir la bendición de la tierra era como un permiso de viaje. El Deud sin rodeos le decía que necesitaba ser honesto con ella, que durante mucho tiempo había estado teniendo sentimientos hacia ella y que ahora se daba cuenta de que ella estaba destinada a ser su novia. Esto dejó a la pobre Violeta en shock, porque ni por idea se imaginó que el príncipe tendría esa idea tan loca. Violeta de pronto se daba cuenta de que si ahora ella puede usar magia, entonces ya no hay ninguna razón para que la verdadera Violeta esté resentida con Lily. El Deud, al ver la expresión de Violeta, le preguntaba si acaso no quiere casarse con él. Violeta le explicaba que no es así, que simplemente pensaba en otra cosa. Esto emocionaba mucho al príncipe alborotado, quien quería de inmediato contarle a su padre, y sin esperar a que Violeta le diga algo, se teletransportó directamente hacia el palacio donde se encontraba su padre. Al pobre hombre casi le da un infarto al ver a su hijo llegar así con una mujer. Violeta saludaba al rey Elderacras y se disculpaba por haber llegado así de improviso. Se presentaba como Violeta Crispal. Al ver la reacción del rey, Violeta se daba cuenta de que seguro estaba pensando mal, ya que la verdadera Violeta es considerada una villana. El rey le preguntaba qué es lo que estaba haciendo con el Deud, y el principito le dijo que eso no importa porque ellos dos habían decidido casarse. Con esta noticia, hasta a mí me daba un infarto. Pobre papá. Violeta se disculpaba por el arrebato de el Deud y lo regañaba por comportarse así ante su padre, ya que sea lo que sea, sigue siendo el rey del reino de la tierra. Debería mostrarle respeto. Y le pedía que se convierta en alguien que sepa ser cálido y amable con todos, porque después de todo, él se convertirá en uno de los más grandes reyes de todos los tiempos. El Deud, al escuchar estas palabras, se entusiasmaba muchísimo y se comportaba como un cachorrito obediente, dejando a su padre en shock, porque no entendía cómo es que Violeta había podido domar a este potrillo salvaje. Y tanta era la emoción del rey que hasta lágrimas le salieron al ver que había surgido un milagro. Su hijo por fin se había vuelto un niño obediente. Además, con esto la actitud del rey hacia Violeta cambió, porque se daba cuenta de que no había manera de que ella sea una bruja malvada como todos dicen, sino es alguien diferente, que incluso el reino de la tierra la estaba aceptando como una princesa, y se sorprendía porque solo hubo una persona que fue acogida por el reino de la tierra, y esa persona era Elfeda, la creadora de ese mundo y la diosa de la tierra. De pronto el rey también sorprendió a Violeta con una pregunta: si le gustaría a ella quedarse al lado de el Deud, pero no como lo que su hijo espera, sino como su tutora, dejando a Violeta y al príncipe boquiabiertos. Por otro lado, en el reino de la noche, Seki trataba de realizar un encantamiento para poder comunicarse con Violeta, pero todos sus intentos fueron inútiles. La malvada de Lily se acercó a él y se daba cuenta de que en verdad es muy guapo, y le molestaba que él sea tan leal a Violeta. Pensó en intentar seducirlo, pero Seki solo lloraba pensando en que no podrá contactarse más con Violeta. Y por más que Lily trataba de llamar su atención, para Seki la única que importa es Violeta, y se sentía un inútil por no haberla protegido. Incluso quería quemarse en las llamas del fuego eterno a manera de castigo. Súper drástico. Pero no solo él estaba desesperado por encontrar a Violeta, sino también Mages, quien quería regresar la maldición del dragón para transformarse nuevamente y así poder encontrar a Violeta. Lance, que al parecer era el único cuerdo, trataba de detenerlos, y la bruja de Lily observaba esto. Se encontraba cada vez más enojada y furiosa, porque todos ellos solo pensaban en Violeta. Claro, lo que más le molesta es no ser el centro de atención. Además, se supone que ella es el personaje principal, así que quería darles un mal final a todos de una vez. Y sin darse cuenta habló en voz alta, diciendo que obligará a que todos tengan un mal final.
Estas palabras fueron escuchadas por Lance, quien se quedó en shock. Pero al poco rato aparecía Violeta, teletransportándose nuevamente al reino de la noche. Todos corrieron inmediatamente hacia ella, querían hacer puré a Eldewood. Pero Violeta estaba feliz. Había utilizado magia de teletransportación. A Lily esto le sorprendió, porque se supone que en el juego Violeta nunca obtiene magia. Eldewood les explicó que lo que Violeta usó es su magia, aunque solo es una suposición. Al parecer, Violeta obtuvo el poder de copiar las habilidades de otros. Todos los príncipes estaban felices, menos Lily, porque sabía que ahora Violeta podrá utilizar la magia de los príncipes. No quería que nadie más, aparte de ella, use magia curativa, porque de ser así, ella dejaría de ser especial. Lily estaba tan molesta porque Seji, que ahora es Violeta, está interfiriendo demasiado en sus planes. Y ahora parece que quiere convertirse en la protagonista principal, y esto no lo va a permitir. Mientras Lily echaba chispas, Lance se daba cuenta del comportamiento extraño de su prometida. Eldewood, por otro lado, estaba orgulloso. Les contaba a todos que su magia se había filtrado en Violeta y que por eso ella puede usar su poder. Majes, que tenía mucha curiosidad, se acercó a Violeta para preguntarle si puede compartir su poder con ella. Eldewood le decía que no es necesario, porque con su magia es más que suficiente. Seki, que como siempre era sobreprotector con Violeta, le decía que eliminará la magia impura de Eldewood para entregarle la de él. Y así todos empezaron una discusión de qué magia era mejor para Violeta. Y mientras Seki y Eldewood peleaban, Maje se acercó a Violeta, quien le dijo que ahora, dado que puede teletransportarse, se irá al Palacio Crispal. Además, muy feliz le decía que lo único que necesita es imaginar a dónde quiere ir y de inmediato aparecerá ahí. Cuando trató de probárselo, sus poderes ya no funcionaron. Eldewood, muy molesto, le preguntaba a Majes qué le había hecho a Violeta, porque él es el único que debe estar cerca de ella. Lily, en cambio, al ver esto, se sintió aliviada, porque sintió que no había nada de qué preocuparse, y que ella seguirá siendo la protagonista principal de la Tierra del Destino. Así que acercándose a Violeta la llamó por su verdadero nombre, Seji, y le dijo que deberían volver a Crispal, y ya no molestar a Majes. Violeta también la llamó por su verdadero nombre, Yuri. Lance, que escuchó esto, se quedó tan sorprendido porque no entendía qué es lo que pasaba. Recordaba lo que había escuchado de Lily y pensó que por alguna razón sentía como si se estuviera acercando el fin de este mundo. Violeta se acercó a Eldewood y le pedía de favor que la ayude teletransportándolos al Palacio Crispal. Y ante esa mirada tan hermosa de ella, les decía que no hay opción más que complacer a su codiciosa novia. Al escuchar estas palabras, Seki como Maje se quedaron en ¿qué? Pero obviamente Violeta les explicaba que el rey de la tierra le había pedido que sea la tutora de Eldewood. Este pequeñín quería contradecir a Violeta, pero ella le dijo que debe dejar las cosas en claro. Ella simplemente será su tutora y nada más. Y al final no tuvo de otra que aceptarlo. Violeta se despidió de Majes y agarrándole su mano, utilizó su magia para llevarla a un lugar más privado, para despedirse apropiadamente. Violeta le comentaba que no era una despedida. Muy pronto se volverán a ver en el baile, aunque tenía miedo de asistir porque cada vez que ella aparece siempre suceden cosas malas. Majes le dejó en claro que un lugar sin ella es como una noche sin luna y estrellas, porque la estrella más brillante es ella, y que pase lo que pase, si es que algún día ella desaparece, la encontrará donde sea que esté. Y así se despedía con un dulce beso en la mano. Eldewood, muy molesto, se acercaba a Majes preguntándole si le había hecho algo a su amante. Y como todo un pavo real, le decía que simplemente se acababa de despedir. Violeta les dijo que sí, que fue una despedida normal. Y Majes, acercándose al oído de ella, le dijo si acaso para ella fue un simple adiós normal. Quizás debería asegurarse de que la próxima vez sea algo inolvidable. Las miradas se cruzaron y este par de tortolitos se sonrojaron. Escuchaban cómo su corazón latía con tanta fuerza. Y Eldewood no quería que esos dos estén cerca y se apresuró a marcharse. Minutos después, Eldewood preparó su encantamiento de teletransportación. Y mientras esto hacía efecto, Lance miraba a su prometida con la cual ya no se sentía tan bien. Aunque él trataba de pensar que Lily lo ama y que debía confiar en ella, pero al verla ahora se daba cuenta de que es alguien diferente a la mujer que él conoció y de la cual se enamoró. Un poco después, la teletransportación funcionó, pero no los llevó al Palacio Crispal, sino más bien al Bosque de la Generosidad. Eldewood no entendía por qué llegaron ahí, si él estableció bien las coordenadas.
Seki les comentó que quizás ese lugar los había convocado, ya que es un bosque donde había mucha magia poderosa. Lily les decía que había escuchado un rumor sobre el bosque de la generosidad, un lugar difícil de encontrar. Violeta también conocía ese lugar porque fue ella quien lo creó, un lugar donde hay un personaje que era muy importante para el desarrollo de esta historia. Pero como a Yuri no le importaba ni le interesaba nada de este juego, pues no le prestó atención y simplemente le había recomendado que el personaje para ese bosque tenía que ser un abuelo, para así simplificar las cosas. Pero Seiji no había aceptado esa sugerencia y decidió hacer el personaje a su manera. Lily, que pensaba que sabía todo, incluso les decía que el hombre que vivía en esos lugares se llamaba Bratia. Es un viejo mago. Violeta trató de explicarles que no es un viejo, pero de repente una niebla oscura los envolvió y cada uno de ellos se separaron. El Deud se quedó con Lily, que obviamente ninguno de los dos se soportaba. Lance se quedó solo y pensaba en utilizar su magia para localizar la magia de Lily, porque la reconocería de inmediato, esa energía cálida y amable. Así que inició su invocación para poder encontrar a su amada. Mientras tanto, en el otro lado del bosque, Seki y Violeta estaban juntos. Violeta sabía que de seguro quien estaba haciendo esto era Bratia. Violeta sabía que para poder reunirse nuevamente, tenía que deshacerse de esa niebla. Empezó a utilizar su magia, pero se sorprendió cuando vio magia oscura. Seki se dio cuenta de que el poder de ellos se puede transferir a través del contacto físico, piel con piel. Y Seki le preguntaba si ella estuvo contacto con Mages y con el Deud. Violeta recordaba que el Deud le dio un beso en el pecho como bendición para ingresar al reino de la tierra, mientras que Mages besó su mano. Eso la sonrojaba y Seki le comentó que al parecer la magia de otras personas puede filtrarse en ella solo cuando hay un contacto físico, que sea lo suficientemente especial como para tocar su corazón. Violeta le decía si acaso lo que intenta decirle es que ella obtiene esa magia cuando su corazón se acelera por culpa de ellos. Seki, quien estaba muy celoso, también quería tocarla con la excusa de que solo quería comprobar si es verdad su teoría. Violeta obviamente aceptó. Y Seki se dio cuenta de cuánto había cambiado su señorita, ya que en el pasado Violeta nunca le permitió tocarle ni un solo cabello. Siempre era aislada y cruel. Seki aprovechó el permiso de Violeta y le dio un beso en la mano, luego en el cuellito, haciendo cosquillitas. Pero de pronto sintió la necesidad de abrazarla. Violeta le preguntaba qué es lo que está haciendo. Seki, ante este encantamiento, no dudó en confesarle que él solo existe para ella, pero que también es un hombre. Y desea saber qué puede hacer para que su corazón se acelere por él. De la nada, este loquito le plantó un tremendo beso, el cual fue observado por Lance, aunque se sorprendió mucho al ver esta situación. Y Lance simplemente se acercó preguntándole si sabían dónde estaba Lily. La pobre Violeta estaba sonrojada y le preguntaba a Lance si acaso él no se había lastimado. La sonrisa que le mostró Violeta hizo que Lance sintiera un poco de aprecio por ella, mientras que al pobre Seki estaba a punto de darle un colapso y no entendía que él, al ser un simple esclavo, se haya atrevido a hacerle algo así a su Violeta. Por haberse atrevido a tal descaro, utilizó su magia encerrándose en un diamante azul a manera de castigo, convirtiéndose prácticamente en esa gema. Así que no se pierdan de la continuación. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!